Chile es una historia de éxito en el desarrollo con un fuerte dinamismo económico desde la década de 1990. Sin embargo, el crecimiento se ha ido desacelerando, estancándose la productividad y el progreso en equidad. Una gran parte de la sociedad quedó fuera de este éxito, lo que explica algunas demandas del estallido social del 2019, las que han sido profundizadas por la pandemia de la COVID-19. Chile está en un momento clave para transformarse en un país más sostenible e inclusivo, para el beneficio de todos sus habitantes. Por esto, el Banco Mundial presenta Piezas para el Desarrollo, recomendaciones de política pública en 10 temas cruciales para alcanzar el desarrollo de Chile. Estas notas buscan abrir una conversación en torno a 3 pilares interdependientes: mejorar la igualdad de oportunidades, aumentar la equidad regional y promover un crecimiento verde y sostenible. Para que estas recomendaciones sean realidad, se necesita un esfuerzo colectivo. Conoce piezas clave para el desarrollo de Chile y comparte. Contamos con tu pieza. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlas y saludarlos nuevamente. Este es nuestro segundo webinar en el contexto de la investigación del trabajo del Banco Mundial llamado Piezas para el Desarrollo, recomendaciones del Banco Mundial para un Chile más sustentable e inclusivo. Hace 2 jueves tuvimos nuestro webinar inaugural y hoy queremos conocer y compartir con ustedes las recomendaciones sobre cómo mejorar la igualdad de oportunidades en nuestro país. Al igual que la última vez, hemos habilitado en Twitter una encuesta, una tweet poll, que hemos ya colgado en la cuenta del Banco Mundial en Twitter, que es Banco Mundial LAC, en la que pueden contarnos cuáles consideran que son las prioridades para la igualdad de oportunidades en Chile, y daremos a conocer los resultados al término del webinar. Para iniciar esta sesión, le voy a dar la palabra a Marianne Fey, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Adelante, Marianne. Gracias, Carolina. Gran gusto estar acá con todos ustedes. La igualdad de oportunidad para todos los habitantes de un país es clave para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, llegar a esta igualdad de oportunidad es un proceso complejo en el cual varias piezas se entrelazan. Además, existen diferentes opiniones sobre la mejor manera de lograrlo. La experiencia internacional nos muestra que es necesario que ciertas piezas estén en su lugar para lograr igualdad de oportunidad. Una mejora de equidad de género y de distribución del ingreso, una protección social que permita avanzar hacia un mayor bienestar, un sistema de salud equitativo y sostenible y una educación de calidad y con acceso equitativo son 4 piezas fundamentales para mejorar la igualdad de oportunidad en Chile que hoy ponemos sobre la mesa. Chile tiene una reconocida trayectoria en su camino al desarrollo. En las últimas décadas ha reducido significativamente la pobreza medida por ingresos. La clase media se ha expandido fuertemente y el país ha alcanzado una de las tasas de pobreza más baja de América Latina. Sin embargo, estas piezas no son suficientes para un desarrollo inclusivo. Las enormes diferencias en el acceso y calidad de servicios y oportunidades a las que se enfrentan los chilenos dejaron a una gran parte de la sociedad rezagada al desarrollo y podrían explicar algunas de las demandas del estallido social del 2019. Estas brechas estructurales preexistentes fueron obviamente profundizadas por la pandemia de la COVID-19. Para avanzar hacia una sociedad donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, se requieren políticas más inclusivas y participativas.
La desigualdad de oportunidad y de ingreso hace más difícil que los hogares vulnerables y de clase media-baja puedan invertir en salud y educación. En consecuencia, las probabilidades de movilidad social ascendente intergeneracional se ven limitadas, lo cual también reduce la oportunidad de crecimiento del país. Es evidente que para que Chile siga creciendo y viviendo con cohesión social, es urgente avanzar más en la igualdad de oportunidades. Y el momento político histórico que está viviendo el país constituye una oportunidad inmejorable. El Banco Mundial busca ser un socio de conocimiento para el desarrollo de Chile. Estamos trabajando junto al país desde 1948, año en que otorgamos a Chile los primeros préstamos para el desarrollo en América Latina. A través de la entrega de financiamiento, de análisis, de asistencia técnica, de acompañamiento en la implementación de políticas públicas, estamos apoyando los avances de Chile en esos desafíos. Entre los proyectos que buscan mejorar la igualdad de oportunidad en Chile, podemos destacar la implementación de una nueva metodología de gestión social local para la entrega de beneficios sociales en más de 200 municipios de todo Chile y en todos los gobiernos provinciales. La propuesta de hoja de ruta para el diseño de una plataforma integrada de gestión de casos de violencia contra las mujeres. El préstamo para el fortalecimiento de la calidad de educación en las universidades estatales, las recomendaciones sobre el desafío y oportunidades del envejecimiento en Chile, el análisis sobre la movilidad descendente de la clase media, sus riesgos catastróficos, así como las recomendaciones para la implementación de un programa de asistencia social, entre muchos otros. Sobre la base de esta experiencia y de la que hemos recogido en los más de 189 países del mundo en los que estamos presentes, hoy queremos presentarles piezas para el desarrollo, recomendaciones de políticas públicas en 10 temas cruciales para alcanzar el desarrollo de Chile. Hoy conversaremos sobre las propuestas para mejorar la igualdad de oportunidades, las que incluyen recomendaciones de política pública en torno a la redistribución del ingreso y la equidad de género, la protección social, salud y educación superior. Para completar el puzzle del desarrollo se necesita un esfuerzo colectivo. Por eso esperamos que estas piezas que hoy ponemos sobre la mesa puedan apoyar el debate para construir un Chile con mayor igualdad de oportunidades. En esta tarea, todos tienen una pieza que aportar por el beneficio común. Por eso hemos convocado a esa reunión a la sociedad civil, los líderes políticos, empresarios, académicos y jóvenes. Desde el Banco Mundial reiteramos nuestro compromiso para apoyar al país a unir cada una de esas piezas y así contribuir a una mayor prosperidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Bueno, y vamos a entrar a conocer entonces los fundamentos de la nota que nos reúne hoy empezamos a conocer el insumo junto a Trinidad Saavedra, que es economista, experta en pobreza y equidad del Banco Mundial y que nos va a entregar la presentación hacia una mejor redistribución del ingreso y la igualdad de género. Adelante, Trinidad. Buenos días, Carolina. Buenos días. También aprovecho de saludar a todos aquellos que se han conectado a este webinar. Como tú mencionas, en esta primera presentación, de las 4 presentaciones que se realizarán, yo les voy a hablar, a exponer a grandes rasgos los principales desafíos que Chile enfrenta en términos de redistribución del ingreso y desigualdad de género, y también algunas recomendaciones de política para abordar estos desafíos. Entonces, me gustaría comenzar mencionando algunos aspectos positivos. Durante las décadas previas a la pandemia, Chile hizo un progreso significativo en términos de reducción de pobreza por ingresos y se destacó como uno de los países con menor incidencia de pobreza dentro de la región.
De hecho, el porcentaje de población que vivía con un ingreso inferior a $5.5 per cápita al día, que es la métrica utilizada por el Banco Mundial para comparaciones internacionales, disminuyó de un 19% en 2016 a un 3,6% en 2017. La pobreza medida según la fuente oficial, que tiene una línea de pobreza un poco más ambiciosa que la métrica internacional, también disminuyó significativamente desde un 29% a un 8,6% en 2017. Durante este mismo periodo también se experimentó una gran expansión de la clase media, que pasó de un poco más de un tercio de la población a casi 2/3 de la población en 2000. A pesar del progreso realizado por el país en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza monetaria, aún existen algunos desafíos que necesitan ser abordados. En particular, existen desigualdades estructurales que se manifiestan en diferentes dimensiones y que se han exacerbado a partir de la crisis del COVID que estamos viviendo. Entonces, si bien es cierto, la desigualdad por ingresos, medida por el coeficiente de Gini, también disminuyó durante las décadas previas a la pandemia, continúa siendo alto en relación a estándares internacionales. De hecho, Chile presenta uno de los coeficientes de Gini después de impuestos y transferencias más altos entre los países de la OECD. Esta misma conclusión se obtiene cuando se miran otros indicadores de desigualdad, como por ejemplo el ratio entre quintiles. De acuerdo a este ratio, en 2017, el ingreso total recibido por el 20% de la población más rica fue 10,3 veces superior al ingreso recibido por el 20% de la población más pobre. Más aún, la redistribución del ingreso a través de impuestos y transferencias es limitada. Una de las formas de evaluar la capacidad redistributiva que tienen los impuestos y las transferencias en reducir la desigualdad de los ingresos es comparando el índice de Gini del ingreso de mercado, es decir, el ingreso antes de impuestos y transferencias sociales con el índice de Gini del ingreso disponible, es decir, el ingreso después de impuestos y transferencias. Estos se pueden ver en el gráfico, están dados por el punto amarillo, el ingreso de mercado, y el Gini del ingreso disponible por el punto azul. Entonces, mientras mayor es esta diferencia, mayor es el impacto que tienen los impuestos y las transferencias en reducir las desigualdades de los ingresos de mercado. Como podemos ver en este gráfico, la capacidad distributiva de los impuestos y transferencias en Chile es bastante baja y una de las peores entre los países de la OCDE. Lamentablemente en Chile las oportunidades están desigualmente distribuidas, lo que obstaculiza la movilidad social ascendente de los grupos vulnerables. Esto se puede ilustrar a través del índice de desigualdad de oportunidades, que nos permite evaluar hasta qué punto la desigualdad de ingresos puede ser atribuida a factores, por ejemplo, como el género, la raza o el origen familiar. Es decir, factores que no dependen del esfuerzo de los individuos, sino que son ajenas a él. Comparaciones internacionales de este índice muestran que la desigualdad de oportunidades es alta en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Los datos también muestran que existe una alta correlación entre la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de ingresos. Es decir, en general, en los países que presentan un alto grado de desigualdad de ingresos también se caracterizan por tener una alta desigualdad de oportunidades. Las mujeres también han tenido menos oportunidades que los hombres de aprovechar los frutos del crecimiento económico. Si bien es cierto, han habido progresos en términos de participación laboral femenina, en 2019 la brecha de género en este indicador se encontraba entre las 10 más grandes entre los países de la OCDE. De acuerdo a datos del INE, las mujeres ganan en promedio un 27% que los hombres. Y como muestra mucha evidencia, la crisis del COVID ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. De hecho, entre 2019 y 2020, la participación laboral femenina cayó de un 53% a un 45%, revirtiéndose casi más de una década de crecimiento. Los factores que determinan la disparidad de género en el mercado laboral van desde barreras legales hasta desigualdades en la distribución de responsabilidades domésticas y de cuidado. Por ejemplo, el artículo 203 del Código Laboral
desincentiva la contratación de mujeres, hay un acceso desigual a salacunas y jardines infantiles, y las normas sociales que propician las desigualdades de género en la distribución de las responsabilidades domésticas y de cuidado continúan estando muy arraigadas. De hecho, un estudio del Banco Mundial señala que las mujeres en promedio dedican 3 horas más al día que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados, y estas brechas se acentúan a partir de los 25 años, que es la edad donde empieza la vida laboral de muchas de las personas con alta educación. Entonces, algunas recomendaciones de política para abordar estos desafíos, en términos para abordar la desigualdad de ingresos. La política fiscal juega un papel fundamental en la redistribución del ingreso. La experiencia de los países con una alta capacidad redistributiva proporcionan evidencia de que la tributación progresiva es una de las maneras más eficientes de abordar la desigualdad de ingresos en el corto plazo. La tributación progresiva incluye impuestos a la renta, a la riqueza, al capital, a propiedades, entre otros. Sin embargo, algunos de estos impuestos podrían tener efectos adversos en el crecimiento económico del país, en particular el ingreso a la renta, dado que podría desincentivar, ¿cierto?, que las personas reduzcan su obligación tributaria, por ejemplo, al pasar a la informalidad. Es por esto que este tipo de ingresos necesita estar acompañado de políticas que incentiven el empleo formal, como reducciones de impuestos para los trabajadores de más bajos ingresos o aumento de los beneficios asociados al empleo formal. En particular para aquellos trabajadores que tienen un vínculo débil con el mercado laboral, como son las mujeres y los trabajadores de baja calificación. Para abordar la desigualdad de oportunidades. Entonces, una de las maneras más efectivas de reducir la desigualdad y fomentar el crecimiento económico de largo plazo es a través de políticas que apoyen la inversión de capital humano. Aquí los ingresos adicionales, por ejemplo, de la tributación progresiva se podrían utilizar para fortalecer la calidad del sistema educativo, en particular en las primeras etapas, y también el sistema de salud, de manera de asegurar que las oportunidades, que todos los individuos tengan acceso a las mismas oportunidades y se puedan mejorar las perspectivas económicas de los grupos más vulnerables y desventajados. Por último, me gustaría terminar abordando algunas recomendaciones para abordar las disparidades de género en el mercado laboral. Aquí va a ser fundamental incentivar la empleabilidad femenina a través ya sea de subsidios al empleo o de la incorporación de cuotas de composición en la contratación. También es de suma importancia mejorar el acceso a los servicios de cuidado infantil y garantizar que sean universales. Esto tendría principalmente dos ventajas: reduciría las presiones que tienen las mujeres de interrumpir sus carreras cuando tienen hijos, y también permitiría que los niños tengan acceso a desarrollo de habilidades cognitivas desde una temprana edad. Y por último, es súper importante asegurar que la perspectiva de género siempre esté presente. La desigualdad de oportunidades en el mercado laboral impide que muchas mujeres exploten su potencial, y eso hace que la economía en su totalidad tenga pérdidas bastante sustanciales. Entonces me gustaría terminar aquí con este punto. Gracias. Muchas gracias, Trinidad, por la presentación. Avanzamos esta mañana. Vamos a darle el pase ahora a Verónica Silva, que es especialista senior en protección social del Banco Mundial y que nos hará la presentación Un sistema de protección social que avance hacia un mayor bienestar. Adelante, Verónica. Gracias, Carolina, por la presentación. Me sumo a las palabras de Trinidad, agradeciendo la participación y el interés de todos los que están conectados. A mí me corresponde continuar con las presentaciones y en conexión con lo que Trinidad planteó respecto del tema de protección social. Entonces tengo una pequeña presentación que quería compartir. Y que básicamente tiene que ver con lo que Marian nos planteaba de cómo estas distintas piezas para el desarrollo tienen que integrarse de alguna manera
coherente, consistente, de forma que se potencien y se maximicen las sinergias entre las distintas piezas en términos de bienestar, protección social y otros elementos. Lo primero es hacer un reconocimiento a los avances, como ya han señalado los expositores anteriores, también en el sistema de protección social, independientemente si se usa ese nombre o no. Ha habido un avance muy significativo a lo largo de muchos años en términos de inversiones sostenidas y sustantivas en el tiempo para perfeccionar, completar y complementar el sistema de protección social chileno, que es un sistema amplio, que tiene cobertura menos de la que muchos quisieran, pero en comparación con otros países, una cobertura bastante amplia, incluso en términos de segmento socioeconómico. En los últimos años, en las últimas décadas, se ha hecho un esfuerzo sustantivo para poder aumentar la cobertura a segmentos socioeconómicos que van mucho más allá de las tasas de pobreza de ingreso, incluso de algunos elementos de vulnerabilidad, aun cuando hay algunas limitaciones en ese incremento, pero básicamente los beneficios y los servicios que tienen que ver con la protección social hoy día están dirigidos a segmentos amplios de la población con distintas características y distintas particularidades. Eso ha tenido una consecuencia que la vamos a explorar en términos de sus ventajas y sus desventajas respecto de la cantidad, el volumen de programas, beneficios y servicios que existen para el sistema de protección social, que han crecido de una manera bastante grande y que al año 2020 era posible identificar alrededor de 500 programas sociales distribuidos además institucionalmente en 12 ministerios y sus servicios relacionados, con un esfuerzo en términos de recursos bastante significativo. Esto que podría parecer interesante y importante porque son muchos recursos que están involucrados y muchos programas, tiene algunas dificultades en términos de implementación. Y en ese sentido quería destacar algunos elementos que nosotros identificamos analizando la información disponible como piezas que faltan y que es necesario trabajar. Lo primero es que los servicios y los beneficios que están vigentes en este momento, que como les decía son muchos, no necesariamente están diseñados ni están actualizados en base a los perfiles de los hogares que hoy día existen en Chile, sino que más bien tienden a repetir patrones de perfiles de hogares que ya pasaron y que de alguna manera tampoco se adecúan lo mejor que se pueda a los contextos territoriales en los cuales esos beneficios se implementan. El cambio en el perfil de los hogares chilenos es sumamente grande en los últimos tiempos. Nosotros tenemos en la mente un esquema del tipo de hogar clásico chileno que ya no está, que ya no existe. La composición familiar, el ciclo de vida de la familia es completamente distinto hoy día que hace 15, 20 años atrás, donde, por ejemplo, el 15,3% de los hogares chilenos son hogares hoy día unipersonales. La mayor parte de esos hogares son hogares compuestos por mujeres. Y cuando uno tiene un 15% de la población en hogares unipersonales, principalmente adultos mayores, uno puede tener beneficios y servicios para los adultos mayores, como el tema de las pensiones, haber ampliado las pensiones básicas solidarias de forma significativa. Sin embargo, una pensión básica solidaria para una persona que vive sola, digamos que no rinde en términos de efectividad, cuando en realidad la pensión es un aporte a un hogar con mayores integrantes. Por otro lado, los hogares, a propósito de salas cunas y otras cosas, los hogares que solamente tienen niños menores de 5 años, hoy día son apenas el 5% de los hogares chilenos. Por lo tanto, los hogares de inicio, los hogares que tienen que ver con compartir un ciclo familiar, que son muy pequeños, no se comparan con digamos, el tiempos pasados. Incluso cuando uno analiza la composición de los hogares, en un estudio que nosotros hicimos encontramos hasta 90 composiciones de hogares distintas, que hace que los servicios no necesariamente, ¿verdad?, funcionen de la manera que se necesita en términos de esas composiciones familiares diferentes.
Y incluso un dato importante es que el 58% de los hogares chilenos hoy día no tiene presencia de menores, de niños, niñas o adolescentes. Y eso es muy interesante porque buena parte de los beneficios y de los servicios están bastante dirigidos a hogares con niños. Y por lo tanto, si un 58% de esos hogares no tiene niños, entonces no puede, digamos, acceder a esos beneficios porque no tiene los requisitos. Por otro lado, desde el punto de vista de digamos, de lo territorial y las características propias de los territorios, es bien interesante mirar los servicios que tienen que ver con empleo, por ejemplo, que no necesariamente se conectan de forma adecuada con los mercados locales, y hay subsidios y beneficios que desde el punto de vista de los diseños son idénticos para todos los territorios, pero que no necesariamente operan de la misma manera o no sirven de la misma manera, digamos, para resolver los problemas o las dificultades. Y como se señala ahí, dos hogares con un mismo nivel de ingreso, que es como se mide la pobreza de ingreso. Yo puedo tener dos hogares que tienen exactamente el mismo monto de ingreso. Sin embargo, de acuerdo a su composición familiar, a su ciclo de vida, esos hogares tienen gastos completamente distintos digamos, a causa de las características propias de su composición. Y eso no está capturado hoy día por los ingresos ni por la medición. Entonces, hay una dificultad interesante de tratar. Por otro lado, no hay una integración de beneficios y servicios en el mismo hogar. La gente tiene que hacer un esfuerzo por ir persona por persona, o riesgo por riesgo, o beneficio por beneficio, solicitándolo, postulando, etcétera, y tenemos muchos beneficios que se pierden en el camino por falta de información, y no hay una integración a nivel de hogar. Los beneficios siguen organizados en base a personas, y no en base a hogares, y la pobreza se supera por hogar, no se supera por persona. Y por lo tanto, ahí hay otro elemento que es complicado. Nosotros hemos detectado procedimientos de registro que son engorrosos, con información que no está actualizada. La complementariedad de las transferencias no hace sinergia, es cada quien postula lo que sabe, a lo que puede, a pesar de los incrementos importantes en las transferencias monetarias a los hogares. No hay algo deliberado como, digamos, como estilo de gestión de las transferencias que permita reunir transferencias en el mismo hogar y maximizar eso. Vimos la experiencia del ingreso familiar de emergencia, que se sumó a todas otras transferencias, y que ahí hay un ejemplo interesante de cómo se puede avanzar. Y por otro lado, hay, desde el punto de vista de la gestión, dificultades severas en términos de coordinación, de sinergia y de articulación de acciones entre las instituciones, dado que todo está bastante disperso a nivel de instituciones y a nivel de los distintos niveles de administración del Estado. Y por lo tanto, ahí hay otro elemento importante de considerar. En términos de recomendaciones, las recomendaciones en realidad de política van, en este caso, más directo a lo que significan los desafíos de gestión de este sistema complejo, este sistema amplio. ¿Faltan beneficios? Probablemente sí. ¿Hay que poner más recursos? Probablemente sí. El punto es cómo eso se hace, porque el sistema ha crecido generando nuevos beneficios y generando nuevos recursos, pero no ha mejorado en su efectividad, ni tampoco en su eficiencia. Por lo tanto, hay que aprovechar lo que hay, reestructurar lo que hay y complementar lo que hay, más que simplemente sumar, que es lo que se ha venido haciendo con cosas muy interesantes, pero que no necesariamente cubren ni responden a las necesidades particulares de los tiempos. Y por lo tanto, considerar estos cambios en la estructura y en los perfiles de los hogares a nosotros nos parece fundamental. Implica analizar la eficiencia y la efectividad, no solo la eficiencia, hay una suerte de gusto por analizar eficiencia que está muy bien, pero no todo se resuelve con más eficiencia, hay que digamos, también estudiar la efectividad de estos beneficios, y hay que reorganizar y complementar servicios, ojalá siguiendo la lógica del ciclo de vida de los hogares, que es la que debería, digamos, ser fundamental. Al mismo tiempo es necesario ajustar los instrumentos a necesidades cambiantes. La calidad de los instrumentos de asignación de beneficio hoy día se ha desmejorado, en nuestra opinión, no está operando de la forma
más adecuada, independientemente que hay altas coberturas de registro. En el registro social de hogares la información no está actualizada, es una información interesante, pero que no necesariamente responde a las particularidades del momento. Y además hay que fortalecer la gestión social a nivel local y a nivel de los gobiernos provinciales y regionales, que son aquellos que efectivamente implementan el sistema de protección social. El sistema de protección social no está implementado por el nivel central de gobierno, está implementado en los hechos por las municipalidades y en algunos casos por los gobiernos regionales, y por lo tanto esto implica un cambio fundamental en el estilo de gestión desde el nivel central a los niveles locales, organizando adicionalmente beneficios y servicios, en nuestra opinión, más bien en paquetes integrados y en tratar de proveer una asistencia un poco más integral que lo que se hace hoy día. Eso significa, solo para cerrar, en nuestra opinión significa una gran reingeniería del sistema de protección social, sin descuidar lo que hay, ni mucho menos reconociendo lo que hay. Se requiere una gran reingeniería que tenga dos focos. Que tenga un foco en la efectividad, de que esos beneficios realmente apuntan a lo que tienen que apuntar y resuelven lo que tienen que resolver desde el punto de vista del sistema de protección social, y con calidad. La calidad de los servicios, de los beneficios, ni siquiera está medida. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo muy significativo en que el foco sea puesto no solo en la cantidad, que es importante, pero sino en la calidad de los servicios, que es donde más se resiente el sistema de protección social chileno. Está, pero con una calidad baja y, como se ha dicho antes, bastante desigual. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy interesante. Por ejemplo, el dato de que hay 90 composiciones diferentes de familias, más o menos, y que por ende es muy necesario mirar esa realidad para desarrollar los instrumentos de política pública. Avanzamos con estas piezas para el desarrollo. Vamos ahora con Cristian Herrera, que es especialista senior en salud del Banco Mundial y que nos hará la presentación hacia un sistema de salud equitativo y sostenible. Adelante, Cristian. Muy buenos días, Carolina, y buenos días a todos y todas quienes están viéndonos ahora en este momento de la mañana. Sí, por favor, si podemos poner la presentación. Yo voy a conversar unos minutos sobre el tema de salud, ¿no? que sin duda durante la pandemia de COVID-19 ha significado un punto de inflexión y ha mostrado, ¿no? la relevancia que tiene la salud como condición previa, resultado, pero también como un indicador del bienestar social y del desarrollo económico. O sea, la salud no es solo algo de las personas a nivel individual, es algo colectivo y también algo de todo el país y toda la sociedad, ¿no? Entonces es importante tener eso muy claro. Entonces, en ese sentido, el sistema de salud, en primer lugar, sin duda tiene una base, una historia que es positiva, que ha presentado avances en cuanto a resultados de salud, tanto a nivel poblacional como también de las personas a nivel individual, y hay políticas que se han destacado incluso internacionalmente. Esto ha llevado a que Chile sea un referente en América Latina en términos de eficiencia y resultados del sistema de salud, y políticas que han permitido avanzar de manera significativa hacia una mayor cobertura universal de salud, como las garantías explícitas en salud y la ley Ricarte-Soto, ¿no? Estos son algunos ejemplos nada más de cosas positivas, de las piezas que ya existen en el sistema de salud y desde donde comenzamos o debiésemos avanzar en construir. Ahora pasar a hablar de 5 puntos, que serían las piezas, un resumen, ¿no? De 5 áreas donde todavía faltan cosas por avanzar. Lo primero, y pensando siempre desde el punto de vista de las personas, centrado en las personas, el sistema de salud no se percibe como equitativo, solidario o universal. Entonces, esta percepción es muy fuerte, y aquí vemos en base a la encuesta Latinbarómetro, que mide distintas cosas, ¿no? En los países de la región de Latinoamérica, vemos que el acceso a servicios de salud en Chile es percibido como la mayor expresión de desigualdad, ¿sí? Por sobre educación, por sobre justicia y otros temas. Entonces las personas ven que salud tiene la mayor desigualdad, y esto además Chile tiene
el mayor índice con respecto a los otros países de Latinoamérica en este mismo indicador, ¿sí? Entonces hay un problema con respecto a cómo las personas ven esto. Luego pasamos a que el sistema de salud tiene problemas que son estructurales, ¿sí? Y esta estructura es la que contribuye a generar desigualdad. Entonces ahí vemos datos donde, por ejemplo, un 77% de la población está en FONASA, un 17% en ISAPRE, y estos sistemas en gran medida funcionan bastante en paralelo, y vemos que el financiamiento por cada persona, por cada beneficiario de ISAPRE es casi el doble, ¿no?, que lo que tiene una persona de FONASA disponible para recibir sus servicios en cada uno de los subsistemas. Y luego vemos que el número de personas por cada médico, ¿no?, es mucho más alto, o sea, hay más personas por cada médico en FONASA que las personas que están en ISAPRE por médico. Entonces hay una mayor disponibilidad, finalmente, de médicos en el subsistema de ISAPRE que en el sistema de FONASA, y en FONASA 9 de cada 10 usuarios se encuentran en los quintiles más bajos, ¿sí? O sea, FONASA concentra las personas de más bajos ingresos, de clase media, y las ISAPRE de los sectores más altos socioeconómicos de la sociedad. Entonces aquí vemos cómo la estructura contribuye a generar desigualdad. Un tercer punto, y entrando al sistema de servicios, ¿no?, de salud más directamente, vemos que nuevamente es muy desigual entre los distintos grupos sociales, demográficos, pero también a nivel geográfico. Aquí vemos el dato en que en la región metropolitana hay un médico por cada 385 habitantes, y si vamos un poquito hacia el sur nada más, ¿no?, a O'Higgins, al Maule, esto aumenta que hay un médico por cada 1000 habitantes. Entonces, nuevamente hay una menor disponibilidad, en este caso de médicos, pero se traduce en otras áreas de servicios donde nuevamente vemos en este caso desigualdad a nivel geográfico. Avanzamos al cuarto punto, que vamos a ver la parte financiera, ¿no?, la protección financiera de los hogares, que nuevamente nos encontramos acá con que es deficiente y desigual. Al ver el gasto de bolsillo, o sea, efectivamente el gasto que hacen las familias para recibir los servicios de salud, aún alcanzan casi el 33% de todo el gasto que se hace en salud en el país. Y esto es uno de los más altos de la OCDE. De hecho, solo 3 países tienen, de los 37 que forman parte de la OCDE, tienen un gasto más alto, en este caso del gasto de bolsillo que hacen las familias, ¿sí? Entonces, 6,3% de este gasto es destinado, que hacen los hogares en general, se destina a salud, y cuando hay una persona adulta mayor aumenta un 10% de todo el gasto que ejecutan. Y el gasto catastrófico, que es el que empobrece a la familia, afecta casi un 5% de los hogares del país, y estos hogares que tienen gasto catastrófico gastan en promedio un 41% de sus ingresos. O sea, casi la mitad, cercano a la mitad de todos sus ingresos los destinan a salud, y eso los lleva a la pobreza, ¿sí? Y el quinto punto tiene que ver con los riesgos, ¿no?, de las piezas que faltan, riesgos para la salud, que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, y también el sobrepeso y obesidad, son algunos de los ejemplos. Y aquí siguen siendo sustanciales, siguen siendo importantes estos riesgos, y además también nuevamente se distribuyen de manera desigual. Y en este caso el dato que damos es que la tasa de obesidad en personas de 15 años o más alcanza un 74%, o sea, 3 de cada 4 personas en Chile tiene sobrepeso, ¿sí?, al sobrepeso u obesidad, y esto va a reducir, se estima en el futuro, la esperanza de vida en 3,5 años de la población en general al 2050, y además también reduce el crecimiento económico. Es así el impacto no solo en la salud, sino que también en la economía, ¿sí? Entonces, ahí revisando esas 5 áreas del puzzle, 5 puntos que faltan, pasamos a las recomendaciones, ¿no? ¿Qué hacer para continuar armando el puzzle del desarrollo en el ámbito de salud? Lo primero, como decíamos, la estructura, ¿no? Evaluar una reforma del modelo de aseguramiento, algo que se ha venido discutiendo hace bastantes años. Nosotros decimos que
se debe promover un esquema de seguridad social unificado para toda la población, ¿sí? Donde se cree un fondo único que reúna los recursos financieros, aquí desde impuestos generales, contribuciones, lo que sería el 7%, eso también se podría revisar, pero finalmente reunir los recursos que están disponibles para la salud y que después se distribuyan a los distintos servicios de salud o en FONASA de acuerdo a necesidad, ¿sí? O sea, no en base a los recursos que tienen las personas, a cuánto dinero tienen las familias, sino que se distribuya de acuerdo a la necesidad en salud, ¿sí? Entonces esa es una primera pieza clave de este puzzle. El segundo tiene que ver con incrementar y mejorar el gasto público en salud. Chile ha aumentado su gasto público en salud, sin duda, pero aún así el gasto privado está cercano al 50% de todo el gasto que se hace en salud, ¿sí? Entonces, el avanzar en esta inversión pública, especialmente para reducir el gasto de bolsillo de la familia, es muy importante. Con esto se tiene que mejorar la cobertura en medicamentos, ¿no?, de prescripción y la promoción del uso de medicamentos genéricos. Y por último, hacer análisis y estudios para identificar las áreas donde se podría mejorar el gasto en salud para hacerlo más eficiente y destinarlo a las áreas que efectivamente den un mejor uso a esos recursos y mejoren la salud, los resultados de salud de las personas, ¿sí? Tercer punto, transformar el modelo de atención, ¿sí? Aquí estamos ya entrando a los servicios y aquí decimos que hay que centrarse aún más en las personas. Entonces, nosotros proponemos específicamente crear rutas del cuidado con navegadores que son trabajadores de la salud que ayudan, como dice esto, a transitar, por eso a navegar, ¿no?, a los pacientes por toda la red de servicios de salud, desde la atención primaria a los niveles secundarios y terciarios, que son los hospitales, ¿no? Entonces, que apoyen en eso a los pacientes para mejorar los tiempos de espera, para mejorar la información con la que cuentan y también hacer a los pacientes mismos más activos en su tránsito por el sistema. Luego, fortalecer la participación, ¿no?, de los propios pacientes en su autocuidado. Esto, hay muchas formas de hacerlo. En Chile se cuenta con organizaciones de pacientes muy fuertes, más que en otros países de la región de Latinoamérica y el Caribe, y eso es algo que se tiene que fortalecer y potenciar también a nivel de toma de decisiones, ¿sí? Y por último, expandir la estrategia de salud digital. La salud digital con la pandemia llegó, se potenció, telemedicina, por ejemplo, sistemas de información, y esto tiene que utilizarse aún más y de mejor manera. Luego, expandir políticas intersectoriales, aquí para abordar los factores de riesgo, nuevamente, tabaco, consumo nocivo de alcohol y sobrepeso, obesidad principalmente. Entonces, la legislación antitabaco, en el Congreso hay una ley que lleva bastante, un proyecto de ley que lleva bastante tiempo, que se puede continuar avanzando para tener su aprobación. La estrategia del control de la obesidad, que si recuerdan los sellos, ¿no?, altos han sido reconocidos internacionalmente, el conjunto de esa política de etiquetado, y se puede continuar avanzando en esa línea. Una de las formas tiene que ver con revisar la estructura de impuestos a los alimentos, a estos mismos alimentos que son altos en. Entonces los impuestos se podrían revisar para ese tipo de alimentos, al igual que alcohol y tabaco, de manera de desincentivar su consumo, ¿sí? Entonces ahí revisar esa estructura de impuestos. Y por último, la modernización de la autoridad sanitaria, algo que para entender qué es la autoridad sanitaria es quien ha estado a cargo de llevar adelante toda la estrategia de la pandemia COVID, digamos, ¿sí? Entonces, esa es una de las áreas, hay otras, por supuesto, de la autoridad sanitaria, pero se requiere una modernización, entregar mayor autonomía, estándares técnicos, herramientas también para fortalecer las comunicaciones, la comunicación social que se hace desde esta autoridad, fortalecer estándares de regulación de medicamentos, dispositivos médicos, vacunas, ¿sí? Institucionalizar la evaluación de tecnologías sanitarias, que es un área un poco más técnica, pero que finalmente permite identificar dónde se pueden hacer las mejores inversiones en salud, con respecto a toda la gran disponibilidad de tecnologías que tenemos en este momento y solo va a seguir creciendo. Y por último, algo que ya Chile se embarcó en generar, en producir tecnologías con las vacunas, por ejemplo, pero que podría hacer que Chile contribuya a la cooperación internacional en Latinoamérica
para tener esta producción de una manera que sirva no solo para Chile, sino que a nivel más internacional, potenciando la ciencia y la innovación, ¿no? en estas áreas en salud en Chile. Entonces, de esa manera se enlazan todas estas piezas que contribuyen, como decimos, a la salud de las personas, pero al desarrollo y al avance de todo el bienestar social en el país. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Avanzamos en este webinar presentando ahora a Ciro Abitabile, que es economista senior en educación del Banco Mundial. Vamos a entrar a ese tema con la presentación de Educación Superior de Calidad y Acceso Equitativo. Adelante, Ciro. Muchísimas gracias. Entonces, quizás podemos ya poner en pantalla la presentación. Digamos, el estilo de la presentación va a seguir el estilo de los que me precedieron, pero el enfoque, digamos, va a ser en educación superior. Educación superior, digamos, el diseño de un sistema de educación superior es clave para el crecimiento de un país, para la reducción de pobreza y para la movilidad intergeneracional. Y creemos, digamos, que sobre todo en este momento histórico después del COVID, hay unos retos que el sistema de educación superior de Chile tiene que enfrentar, y por eso, digamos, digamos, ¿no?, la presencia que le hemos dado al tema en nuestra nota de política. De manera parecida a mis colegas, me gustaría primero destacar los grandes avances que ha tenido el sistema de educación superior en Chile. La primero, y sin embargo uno de los mejores avances, ha sido el crecimiento acelerado de la matrícula. Entre 2000 y 2016, la tasa bruta de matrícula pasó del 37% al 86%. Y este es un avance que se compara a la expansión de la matrícula en países como Francia e Italia en los 60. El otro grande avance que ha tenido el país ha sido en términos de calidad. 2 de las 6 primeras universidades de Latinoamérica, en base a los rankings internacionales, son chilenas. Y tercero, el avance que se ha hecho en términos de aseguramiento de calidad. Se han creado instituciones como el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, que son los pasos necesarios para un aseguramiento de la calidad. Sin embargo, vemos por lo menos 4 grandes desafíos. El primer desafío es, digamos, un acceso con equidad a la educación superior. En 2019, ese es el último dato que manejamos antes de la pandemia, si comparamos la matrícula del quintil más pobre con la matrícula del quintil más alto, vemos que el 32% de los jóvenes entre 18 y 24 años del quintil más bajo estaba matriculado en un programa de educación superior contra el 58%. Y esta desigualdad no ha sido, digamos, por lo general mitigada por la política de gratuidad, que por lo general deja muchos de los retos pendientes en términos de acceso. El segundo gran desafío que vemos es el tipo de oferta de programas y dónde están concentrados, ¿no? En la región metropolitana de Lima hay el 50% de los estudiantes de educación superior, a pesar de que viva el 37% de la población. Entonces, una gran concentración en Lima metropolitana. Y otro aspecto muy importante es la concentración en programas universitarios, donde hay el 60% de los estudiantes, contra la presencia de estudiantes en formación técnica, donde hay solo el 11%. Y este es un aspecto particularmente importante en la fase post-COVID, porque sabemos que a raíz de la crisis económica, menos estudiantes podrán matricularse en programas universitarios, habrá mucha más demanda, digamos, de programa posiblemente de formación técnica.
Y el tercer desafío es un desafío de calidad. Los estándares de acreditación se enfocan mucho más en aspectos administrativos en lugar de enfocarse en resultados específicos en términos de aprendizaje y empleabilidad de los graduados. Y inclusive cuando nos fijamos en los estándares de calidad que existen, vemos que hay un grupo importante, tanto de universidades como de institutos profesionales, que no cumplen con los criterios de calidad y que por lo tanto no tienen acreditación. El tercer gran desafío que vemos en este momento es el tema del financiamiento. La mayoría de los recursos, tanto de universidades privadas como de las públicas, provienen de los aranceles. Y la política de gratuidad ha implicado una disminución de hasta el 25% de los ingresos debido a la limitación de los aranceles. Entonces, el sistema de distribución de recursos de universidades en este momento mantiene todas las inequidades y no promueve la eficiencia. Ahora, ¿cuáles son, digamos, ¿no?, las recomendaciones de política que creemos que, digamos, tienen prioridad en este momento? Primero, revisar y implementar la reforma educacional. La reforma, digamos, tiene todavía muchos elementos positivos, digamos, desde la perspectiva del Banco Mundial, pero hay que analizar y revisar la reforma y el resto del marco legal. El segundo tema importante es evaluar su costo y viabilidad financiera en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y tercero, evaluar la economía política de su implementación. La segunda recomendación, y se vincula mucho al tema, digamos, ¿no?, de la equidad de acceso y focalizar el apoyo a los estudiantes más vulnerables, es primero implementar programas de nivelaciones académicas. Los jóvenes con menores recursos entran a la educación superior con un nivel de preparación más bajo. Hay que nivelarlo y se puede a través de programas de nivelación. Hay que enfocar la política de gratuidad hacia los estudiantes más necesitados y sobre todo, que permiten pensar en una política de crédito educativos con esquemas de repago, donde básicamente la cantidad que se le paga está vinculada a los ingresos que los jóvenes puedan conseguir después de entrar al mercado laboral. La tercera recomendación es en el tema de financiamiento y creemos que es importante que sea un financiamiento basado en desempeño de las instituciones, que reconozca el mejoramiento que hayan tenido a lo largo del tiempo en sus resultados académicos, pero también hay que reconocer la heterogeneidad, una heterogeneidad a nivel regional, así como una heterogeneidad en términos de calidad. Hay que apoyar las instituciones más débiles siempre y cuando estas instituciones tengan digamos, mejoras en términos de desempeño. Y, digamos, el otro punto donde creemos que tenemos, digamos, una recomendación es ese criterio y estándares de calidad. Hay que prestar atención a los resultados del proceso de formación. Los criterios deben incentivar la innovación y el uso de tecnología, y una vez más, esa es una demanda más actual después de de la pandemia, y reconocer la necesidad de formación que es muy distinta dependiendo de la población que estamos considerando adentro del país. Y el último conjunto de recomendaciones es hacia, digamos, la oferta de programas. Hay que pensar, digamos, hay que pensar como la educación superior no como un proceso estático, sin embargo, como un proceso dinámico,
donde los jóvenes pueden salir, digamos, de un programa corto y luego matricularse en un programa universitario. Entonces hay que fortalecer la trayectoria de entrada y salidas entre instituciones. Hay que fortalecer el reconocimiento de aprendizajes y competencias. Y de último, hay que adoptar un marco nacional de cualificaciones. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ciro, por tu presentación. Bueno, les reiteramos que estamos consultando a través de la cuenta del Banco Mundial en Twitter, que es Banco Mundial LAC, precisamente por las prioridades para la igualdad de oportunidades en Chile, con esta tweet poll, esta encuesta, que pregunta lo siguiente: para avanzar hacia un Chile más sostenible e inclusivo, ¿cuál debería ser la prioridad del país? ¿La redistribución de ingresos, mejor protección social, sistema de salud equitativo o acceso a la educación superior? Bueno, al final de este webinar estaremos revisando las respuestas. Y corresponde ahora darle paso a nuestro panel, cómo mejorar la igualdad de oportunidades en Chile, para lo cual contamos con la presencia de destacados profesionales, líderes de sus sectores en la sociedad chilena, y comienzo a presentarlos de inmediato. Leonardo Moreno, que es especialista en pobreza, sistemas de protección social, integrante de la mesa técnica CACEN. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carolina, muchas gracias. También estamos junto a Jorge Jiménez, que es profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, exministro, saludista de larga trayectoria. Un gusto, Jorge, buenos días. Estamos junto a Enio Vivaldi, también rector de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Enio? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muy feliz de estar con usted. Un saludo muy afectuoso a todos. Y también nos acompaña Emanuel Barocet, que es académica de la Universidad de Chile, investigadora del COES, el Centro para la Cohesión Social. Buenos días, Emanuel, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Y también nos acompaña Martina Valenzuela, que es vocera de Jóvenes por el Futuro, un proyecto del Banco Mundial muy interesante que recoge la opinión de los y las jóvenes, y Martina las va a compartir con nosotros en este panel. ¿Cómo estás, Martina? Buenos días. Hola, muchas gracias. Bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá. Bueno, quiero comenzar, Emanuel, contigo, para que entremos en materia con los antecedentes y el diagnóstico que hace el Banco Mundial sobre la pregunta para mejorar la igualdad de oportunidades en Chile. Sostiene el Banco Mundial en su nota de política pública que el progreso hecho por el país en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza no impidieron esta creciente sensación de descontento social y desencanto que cristalizó y se manifestó con tanta fuerza en octubre del 2019, ¿cierto? Las demandas de los ciudadanos por una mejor calidad de servicios sociales, educación, salud, pensiones, etcétera, dice el Banco Mundial que fueron enfatizadas, estuvieron presentes, todo lo vimos en las manifestaciones del estallido social. Y las raíces estructurales del malestar social, bueno, estructurales, socioeconómicas, reflejan la inseguridad económica y desigualdad de oportunidades persistente que experimenta gran parte de la población. Es un problema transversal. Y a esto, bueno, tenemos que sumar los efectos de la pandemia y el retroceso que implica, especialmente para las mujeres. Emanuel, en este contexto, con este diagnóstico tan delicado y en presencia de un problema tan complejo, ¿cuál es su visión para empezar a acercarnos a la salida para un problema precisamente estructural, considerando además el contexto y el momento constituyente que estamos viviendo? Me río sola del tamaño de la pregunta. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Carolina. Bueno, voy a quizá tomar un poco más de distancia, ¿no? Porque acá se nos entregó un excelente panorama técnico del momento en que estamos y de los desafíos que tenemos. Y bueno, sí, la pregunta es compleja, entonces en realidad solamente para poner la primera etapa de esta conversación, además de agradecer la invitación a participar a este foro, los organizadores, así como todos quienes están ahí atrás en la transmisión, quería reflexionar primero sobre un poco la idea de progreso o el horizonte de tiempo que hay detrás de las recomendaciones
del Banco Mundial para estos agitados tiempos. Los distintos capítulos del informe del Banco Mundial, bueno, nosotros acá los panelistas lo pudimos leer en detalle. Son en realidad bastante devastadores. No sé si se alcanza a dimensionar, porque claro, la presentación es como muy ordenada, pero si sumamos las 4 dimensiones que se nos presentaron acá, la verdad es que se nos hace bastante cuesta arriba en Chile, lo sabíamos, pero es aún más duro cuando un organismo mundial del tamaño del Banco Mundial nos dice que en realidad vamos a tener que atacar en varios frentes y que las piezas del puzzle en realidad no solamente están desordenadas, sino que algunas directamente faltan. Entonces, yo creo que lo que se nos presentó acá es que no solamente Chile es desigual, lo que ya sabíamos, sino que es poco eficiente en la gestión de los recursos antes de la pandemia, y la verdad es que esto no ha mejorado sustancialmente con la pandemia. Y de hecho la pandemia deja de desequilibrar lo poco que no estaba desequilibrado antes del 2020. Entonces, el retrato que nos hacen en los capítulos de la desigualdad, la salud, la educación y la protección social van al grano, con mucha información que permite salir de la perspectiva sectorial y medir el abismo que enfrentamos hoy en día, en especial para reenrielar Chile, por lo menos, quizá no en un camino próspero, pero por lo menos un poquito menos inseguro, que yo creo que es lo que muestran fundamentalmente los informes presentados, que es la tremenda inseguridad que enfrentan las personas. Entonces, si hay un poco de tiempo, me gustaría volver sobre quizá 2 elementos centrales que hay, y voy a partir con uno brevemente acá, que es el de progreso. Bueno, no quiero ser Cassandra, no tengo la posibilidad de ver el futuro, pero sí en ciencias sociales tenemos el deber de estudiar la historia y por lo tanto de sacar conclusiones. Es fácil ser general después de la batalla, pero la verdad es que lo que vivimos con la crisis del COVID-19 nos recordó, particularmente acá en Chile, que las crisis llegan, siempre llegan. Y aunque hubiéramos tenido 30 años de crecimiento económico, esto no iba a durar. La crisis efectivamente es mucho más difícil de lo que anticipamos. Muchos anticipamos que vendría una crisis en algún momento, no del tamaño de la que tenemos y menos por una pandemia, pero sí por lo menos la anticipamos por la baja del precio del cobre, que es lo que vimos desde el 2015. Entonces, un poco la pregunta que yo quería plantear para el inicio del panel es cuál es el horizonte de tiempo que nos damos para la aplicación de las recomendaciones del Banco Mundial y si esto implica realmente un progreso. De hecho, en el capítulo sobre igualdad que se nos presentó y que nosotros, señalo, pudimos leer con anticipación y por lo tanto con mayor detalle, efectivamente se señala y se celebra la disminución sustancial de la pobreza en Chile, que es espectacular en el caso de Chile. Efectivamente, no hay otros países de América Latina que bajen del 45% al 20% en medición multidimensional o incluso a menos del 10% si seguimos con la medición unidimensional. 30 años de crecimiento, esto es enorme, es fantástico, ningún otro país de América Latina lo tuvo. Pero esto no significa un aumento de las clases medias, en el sentido que no basta con salir de la pobreza, egresar de la pobreza para ingresar socialmente a las clases medias. Y eso yo creo que es un elemento que tenemos que tomar en consideración porque si seguimos pensando que, bueno, salir de la pobreza obviamente es una urgencia social prioritaria total, pero si seguimos considerando que salir de la pobreza nos habilita para ingresar a la clase media, efectivamente vamos a tener mucha dificultad para anticipar lo que pasa cuando enfrentamos crisis limitadas o muy grandes como las que hemos vivido recientemente. Por ejemplo, si tomamos algunos de los elementos que se señalaron en el informe, hay consideraciones sobre el hecho de que en Chile el progreso se había estancado mucho antes de la pandemia, y que en realidad las personas lo que esperan, y eso se ve muy bien en los 4 informes, es una mejora sustancial de la calidad de los servicios. Y eso no significa que un aumento de los ingresos de la persona que le permite egresar de la pobreza va a asegurar esa calidad de los servicios que la gente espera hoy en día. Graduarse socialmente de la pobreza significa igual que mucho se va a mantener en el grupo que llamamos más bien como los grupos populares, más que realmente la clase media, donde las dificultades de fin de mes van a ser igual de crudas, más angustiosas quizá porque había un horizonte de progreso que no se está cumpliendo,
y estas familias sabían ya en los 5 últimos años que bajo cualquier choque externo o interno podían volver a caer en la pobreza. Bueno, por eso muchos organismos internacionales han avanzado en una medición de la clase media que también considere dejar fuera un extenso grupo extremadamente vulnerable. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente que usar una comprensión, una medición de 3 grupos en las sociedades es muy útil a nivel de la evolución histórica o la comparación internacional. Pero para el caso de Chile, yo creo que tendríamos que volver a pensar si hablar de la salida de la pobreza como un ingreso a la clase media es realmente lo que nos permite comprender lo que pasa con la sociedad chilena. Y de hecho, y quiero cerrar con este elemento, esta primera ronda, lo que observamos fundamentalmente con el estallido social del 2019 es una alianza más directa entre los sectores más pobres y los sectores medios. Eso no lo habíamos visto en Chile desde el inicio de los años 70, en el momento de la Unidad Popular, y el desenlace que tuvo esa alianza entre sectores más pobres y sectores medios, la verdad que no fue de la mejor respecto de los elementos históricos. Hoy día estamos en un momento donde de nuevo los sectores medios sienten que su situación no es fundamentalmente distinta de la de los pobres, con además todos los elementos que han señalado nuestros colegas del Banco Mundial en cada uno de los ámbitos donde se ha ido acumulando presiones y hasta el momento ninguna ha sido aliviada. Por lo tanto, el panorama que enfrentamos es bastante difícil. Vamos a dejar pendiente entonces, Emanuel, la pregunta por cómo resolver, a tu juicio, las urgencias que se plantean en este escenario. Muchas gracias por ahora. Jorge, quisiera preguntarte también a partir de los datos que nos entrega esta nota de política pública del Banco Mundial y la presentación que veíamos recién de Cristian, la enorme desigualdad, por ejemplo, en la cantidad de médicos y médicas que hay en las distintas regiones del país y en el sistema privado y en el público, es parte de la frustración que se le genera a las personas. Y eso es solo uno de los ejemplos. Tú has estado vinculado al tema de las políticas públicas durante mucho tiempo, y uno se pregunta, a propósito de otra de las recomendaciones que hace Cristian en su presentación, ¿por qué no se ha logrado, y a ver si tú tienes una respuesta, con tantos intentos llegar a un sistema único de salud que se financie con un fondo único? Porque iniciativas de los distintos gobiernos que se han enviado al Parlamento ha habido varias. Entonces, uno se pregunta cómo puede ser que ninguna de esas iniciativas haya podido dar frutos y se haya podido convertir en un avance significativo en materia de salud. Jorge. Solo algunas iniciativas han llegado a puerto y creo que son las menos. Para una reforma profunda de salud, al igual que la reforma del sistema de seguridad social, se requiere un gran acuerdo político verdadero, profundo. Eso no se ha conseguido en el área de salud, lamentablemente, en el transcurso de los últimos decenios. Por lo tanto, ahí hay una tarea virtualmente casi como, no imposible, pero muy, muy compleja. Por lo tanto, el acuerdo político, yo creo, el desacuerdo es la primera razón. El sector que tiene los mayores beneficios, vale decir, el acceso a la medicina privada, defiende su privilegio con dientes y muelas y no permite que se produzca una integración. Eso por una parte. Por otra parte, creo yo también que esta concentración de la mayor cantidad de recursos en las áreas donde hay personas de mayores ingresos tampoco es una situación propia de Chile. En Estados Unidos, con un sistema bastante desigual, es aún más desigual en las zonas donde hay mayores rentas, como son las zonas donde se concentran los jubilados, los pensionados, como la zona de Florida o la zona de California del Sur. De manera de que ahí hay un problema estructural de los especialistas, los recursos médicos se concentran en las áreas donde hay mayor capacidad de pago. No solamente el pago de la seguridad social para salud, sino que también en la capacidad de pago de las personas de su bolsillo. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? Yo creo que es importante tener alguna salida. Yo estaba leyendo y releyendo un artículo importante sobre la eficiencia y la efectividad en los sistemas de salud a partir de una revisión que hizo Archibald Cochrane en los años 70 y que siguen siendo más o menos igual, y que la única respuesta para poder desarrollar, una vez unificado el sistema o no tan
unificada porque 80% de la población adscrita al sistema público es más que una gran mayoría. Ahora, ese sistema de salud público ha aumentado su gasto en un porcentaje importante, aun cuando sigue siendo menor que el del sector privado, más o menos un 50%. La capacidad de desarrollo va a depender de la capacidad de desarrollar proyectos pilotos que resuelvan problemas de a uno. No es posible hacer la gran reforma si no hemos resuelto los problemas más acuciantes. Por ejemplo, el cáncer en este momento, así como fueron las situaciones de la salud materno-infantil en los años 60, que fueron resueltas por proyectos específicos de control de la fertilidad y la natalidad para resolver la mortalidad materna, control de la nutrición a través de la alimentación complementaria, control de las enfermedades infecciosas a través del control por inmunizaciones, y así siguiendo, ¿no es cierto?, con soluciones específicas para problemas específicos que van sumando. Para lograr bajar la mortalidad infantil en los años 90, lo que hicimos, siendo yo parte del gobierno, ¿no es cierto?, era desarrollar 4 o 5 iniciativas que después se concretaron en proyectos que se transformaron en el programa Auge o de garantías específicas. Uno fue el tratamiento bien de los neonatos de bajo peso. El otro fue el mejorar el plan de vacunaciones. El otro fue operar algunas condiciones congénitas como las cardiopatías congénitas. Y el último fue las infecciones respiratorias agudas, que eran 4 componentes de la mortalidad infantil que afectaban mucho, y con eso se logró bajar de 20 a menos de 10. Ese fue el impacto que hemos tenido en la caída de la mortalidad infantil. En cáncer, en enfermedades crónicas cardiovasculares, sabemos que tenemos que avanzar más con el tema del tabaco, que hace 6 años, como anotaba el informe, que la ley número 2 de control antitabaco está estancada en el Parlamento. Ahí hay una falla en el Parlamento. Lo mismo con el fracaso o la falta de efectividad de las políticas para control de la obesidad y del sedentarismo. En fin, esos son temas específicos que hay que abordar. Es importante el gran marco, ¿no es cierto?, el fondo único, pero eso no va a resolver el problema. Podemos tener un precioso fondo único, y si no nos preocupamos de hacer proyectos específicos que vayan resolviendo problemas particulares, para decir la gradualidad, no solo en el todo, sino que también en las partes. Hay problemas específicos que deben ser resueltos, junto con, por supuesto, la solución del problema de la acogida del trato, que tiende a ser bastante desigual y bastante menos acogedor que el que hay en otras partes. Yo creo que esa es la solución para un problema largamente establecido. Un acuerdo político que no lo tenemos todavía, y una capacidad del ministerio o de la autoridad sanitaria de ir resolviendo o tratando de resolver, estudiando, desarrollando problemas o programas específicos para cada problema, que vayan dando resultados independientes de las condiciones del ambiente total. Eso por ahora. Gracias, Jorge, por ahora. Me gustaría que después me comentaras la idea que propone Cristian en una de las recomendaciones de crear esta figura de los navegadores del sistema de salud, que puedan facilitar en los distintos niveles, digamos, la gestión de los problemas de las personas. Bueno, pero avancemos con otro de los temas. Rector Vivaldi, quisiera compartir con usted el diagnóstico que hace el Banco Mundial respecto del liderazgo que ha tenido Chile en aseguramiento de la calidad, en crecimiento de la matrícula, en posicionamiento de las universidades en los rankings internacionales, pero los déficits es que sigue siendo un sistema de educación superior mayoritariamente universitario, que está altamente centralizado, que tiene dificultades en la equidad en el acceso y diferencias en la calidad de la oferta educativa, y esto redunda en descontento y en frustración de los jóvenes. Quisiera saber si usted comparte este diagnóstico, y si es así, ¿con qué medidas inmediatas o más o menos concretas y de corto plazo cree usted que puede revertirse esta realidad? Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Pido disculpas porque hoy día en la sesión del Consejo Rector de la Universidad de Chile, entonces por eso que no pudo estar con la extensión que hubiera querido tempranamente, pero estoy feliz de interrumpir mi presencia ya para estar con ustedes. Me parece muy importante, muy importante, y es un privilegio poder compartir algunas ideas con ustedes. Parto por decir, a ver, un poco a propósito de lo que conversábamos en salud.
¿ya? Está lo que llaman la ley de Sutton o el síndrome de Sutton, que fue un famoso asaltante de bancos, que después del banco número 12, que exitosamente había asaltado, lo capturan, los periodistas van sobre él y le preguntan, la primera pregunta es, ¿por qué usted asalta banco? Y él responde con una elocuencia fantástica, porque ahí es donde está la plata. Y creo que ese ha sido el gran leitmotiv que ha orientado las políticas de salud y las políticas de educación en Chile. A mí me gusta pensar que no es justo decir que el sistema impuesto en Chile es neoliberal, como se ha dicho tanto, porque el neoliberalismo, como se impuso en el resto del mundo, es mucho más moderado. Esto que se impone en una dictadura muy inclemente, ya permitió generar un contexto para la educación y para la salud que hubiera sido imposible si se hubiera permitido el mínimo de feedback que garantiza la democracia. Y es así entonces como tenemos un desmantelamiento de la educación pública, por el cual yo creo que eso es lo que está a la base del estallido social, y un intento permanente, esto no pretendo ser ni romántico ni retórico, pero el concepto fundamental de bien común es reemplazado por una apología del egoísmo. Y esos valores impuestos a una sociedad entera, por supuesto que tienen las consecuencias que hoy día estamos viendo. El desmantelamiento de la educación pública es algo que se hace a propósito, ¿ya? Recuerdo fui invitado a una conferencia a los 100 años de la Reforma de Córdoba y partí mostrando documentos escritos del tiempo de la dictadura en Chile, y esto fue en un teatro, y yo estaba por tanto arriba de un escenario, y cuando muestro diapositivas, por ejemplo, una que dice, nada sería peor para la educación del país que hubiera educación gratuita, pública, de buena calidad, porque si eso ocurriera se pierde todo incentivo para que las familias quieran pagar por una mejor educación y para que los proveedores quieran enfrentar una buena educación. Yo recuerdo, estaba arriba del escenario, miraba para abajo y sencillamente la gente no podía creer que eso alguien lo pudiera pensar, menos que lo fuera a escribir. Entonces yo quiero partir de ahí, del contexto absolutamente extremo con que se aplican estos valores, en algo que la expresión no podría ser más literal, una moneda de dos caras. Lo que pasó con la gratuidad claramente se dice, claro, porque todos los jóvenes tienen derecho, pero en el fondo es un trasvasije de fondos públicos a un sector privado por algo que a mí no me queda muy claro. Pero voy a ir a algunos puntos concretos. Aumento de cobertura, bueno, habría que ver, digamos, lo que significa la experiencia universitaria. En concreto, cuando se ingresaba a la universidad, era una incorporación al conocimiento humano, a la historia del saber de la humanidad. Era quedarse estupefacto ante el tipo de problemas que uno comenzaba por primera vez a vislumbrar, y era una experiencia vital fundamental. Eso se reemplaza por la oferta de una invitación a endeudarse para invertir en sí mismo y obtener un título profesional que va a implicar mejores ingresos. Ese cambio de paradigma es brutal en las universidades nuevas. Y yo me pregunto, cuando se habla mucho de cobertura, no me pregunto yo, un hombre de un pensamiento liberal muy lúcido, digamos, Arturo Fonten Talavera lo hace en el prólogo a un libro que les recomiendo, que se llama, a propósito de lo que nos convoca aquí, La gran estafa por el sistema de privatización de universidades en Chile, y él dice que esto es sencillamente los empresarios parásitos, esa es la expresión tan dura, es la expresión que usa para referirse a cómo se han transferido estos caudales. Y todos los estudios que se han hecho con respecto al impacto que tienen los jóvenes, el resultado de este endeudamiento y la obtención del título profesional son bastante dudosos. A mí me gusta, para jugar, digamos, con un ejemplo casi cómico, decir, bueno, si uno toma como un parámetro de calidad de vida cuántas veces una familia va a un restaurante, ¿ya? Y compara con los restaurantes de la década del 50, 60 del siglo pasado, ¿es justo incluir ir a un McDonald's en ese concepto, si se quiere plantear así? Y claro, el aumento de la cobertura, esto lo digo sin el menor ánimo, perdón, de displicencia con nadie, es una crítica a quienes le llaman universidades, por eso también es muy importante cuando habla la incorporación de las universidades. Evidentemente, con un criterio mercantilista, nadie le va a poner otro nombre que no sea universidad a algo que uno quiere encandilar a los jóvenes para que se auden a venir. Por tanto, están obligados a llamarlo universidades. Pero que eso sea lo que en el resto del mundo, y particularmente la tradición chilena, se llama universidad, es bastante dudoso.
Está el tema de lo público, que yo creo que es un tema central, me encantaría poder hablar sobre eso. Y quiero hacer una pregunta muy específica, no sé cuánto tiempo tengo, pero yo creo que se ha logrado algo que yo creo que es fantástico con toda esta discusión del estallido, esta voluntad de recuperar un sentido de bien común que es la base de lo público y de la educación pública. Pero yo creo que hay una cierta transparencia que antes yo no vi nunca. Y concreto, hoy día yo creo que es factible hacerse como una pregunta: ¿queremos tener ciencia y tecnología? Siempre eso era esquivado diciendo, no, muy importante la ciencia y la tecnología, pero hay otras prioridades, tenemos que hacer tal cosa, por lo tanto después vamos a preocuparnos de la ciencia y tecnología, pero muy importante. Yo creo que hoy día uno se forma una idea de que hay sectores que piensan que es un error profundo invertir en ciencia y tecnología en Chile, que tiene mucho más sentido que nos concentremos en lo que sabemos hacer, exportar cobre, vino, lo que fuere, ¿ya? Y dejemos la ciencia y tecnología en otras latitudes y la vamos a ir a comprar cuando la necesitemos, ¿ya? Ese criterio, por primera vez, hoy día se está abriendo la posibilidad de discutirlo, y es interesantísimo. Obviamente no voy a engañar a nadie diciendo que yo soy neutro frente a esa pregunta, pero me parece muy válido que se plantee y se pregunte. Y lo otro es lo que decía recién. Es una muy buena pregunta si importa la calidad de nuestras universidades, como muy bien se ha destacado. Yo no tenía mucha seguridad respecto a la existencia de Dios, me suelo decir, hasta que fui rector de la Universidad de Chile, ¿ya? Y ahora no me cabe duda que Dios existe y ha ayudado, pero vigorosamente, a nuestra universidad en mantenerse, porque realmente es difícil entender de otra manera el posicionamiento que mantiene los rankings nuestra universidad. Si uno lo compara lo que ha ocurrido con las universidades estatales, versus a cómo desmantelaron la educación media y la transformaron, en una segregación autofinanciada, porque el mensaje es, mire señor, si usted está en el percentil 60, no deje que sus hijos se junten con los niños de los que están en el percentil 40, pague para que sus hijos estén en un nivel distinto. Eso es la forma como se ha tratado esto. Pero a nivel universitario, la Universidad Estatal, y soy muy orgullosamente, soy presidente del consorcio de las universidades estatales, se han mantenido no solo muy bien, sino que han impuesto entre ellas una voluntad de colaboración. Uno de los tantos errores del neoliberalismo extremo es pensar que íbamos a ser mejores en la medida en que compitiéramos y rivalizáramos. Creo que ha quedado absolutamente claro para el país. Han sido muy aplaudidas las relaciones muy buenas que tenemos con las universidades privadas, digamos, y las labores conjuntas que hemos hecho. Pero dentro de las universidades públicas, y eso apunto a lo del centralismo, creo que ahí creo estar haber apuntado antes el tema de lo técnico y lo universitario, y ahora quiero decir respecto al centralismo, que nosotros hemos enfatizado que no queremos competir entre nosotros como universidades estatales, sino que vamos a hacer una gran red colaborativa. Y ese concepto del trabajo en red de las universidades públicas va a permitir efectivamente una descentralización, porque va a permitir que el sistema universitario sea homogéneo en todo el país y podamos tener intercambio y oportunidades, que es nuestro anhelo. Termino, perdón. Sí. Sí, termino. No, últimas palabras que no son mías. ¿Ya? Creo que es muy lindo el cómo se mantuvo, y una larga discusión, cómo la Universidad de Chile siguió siendo la primera universidad del país. Creo que una cosa fantástica, da para una interesante conversación, pero yo creo que a mí nada me identifica más que un verso de Neruda en la altura de Machu Picchu, ¿ya? Que creo que es lo que mejor ejemplifican los valores de nuestra universidad cuando dice, pero una permanencia de piedra y de palabra. ¿Ya? Y creo que lo que hemos hecho desde las universidades públicas chilenas ha sido precisamente eso, mantener ya una estructura, mantener una consolidez, ya la posibilidad de seguir intercambiando ideas y formando a nuevas generaciones. Gracias. Muchísimas gracias, rector. Bueno, Leonardo Moreno, a propósito de la información que nos entrega el Banco Mundial, Leonardo, respecto del sistema de protección social en Chile, que ha tenido mejoras, pero que tiene tantas deficiencias, quería preguntarte precisamente por eso, en tu experiencia, ¿qué efecto tiene el hecho de que tengamos una cantidad significativa de programas con un financiamiento importante, robusto, pero que no sea ni tan eficaz ni tan eficiente como necesitamos, según nos decía Verónica en su presentación, y donde además se pone en duda a estas alturas la calidad de los datos que están, por ejemplo, presentes en el registro social de hogares, que es un instrumento tan fundamental a la hora de asignar los beneficios del sistema de protección social? Gracias, Carolina. Bueno, la verdad es que primero decir que
Es difícil hablar en un contexto donde pareciera que en cada una de las áreas, como ha señalado Emanuel al comienzo, tenemos un problema bastante complejo, digamos. Esto se nos viene pesado, es cuesta arriba. Cada uno va viendo cada una de las áreas y sabemos que hay piezas, como bien dice el Banco Mundial, que faltan, como decía Manuel, faltan o están mal puestas. Y yo creo que con el tema de la protección social pasa algo relativamente parecido, digamos. Lamentablemente tampoco es que uno pudiera decir, mira, por lo menos en este sector estamos haciéndolo muy bien, etcétera. Yo creo que efectivamente, como bien decía Verónica, tenemos una serie de temas pendientes que hay que preguntarse. El banco apunta a 3, 4 cuestiones que me parecen muy relevantes. Tú señalabas una cuando comentaste las palabras de Verónica, que tiene que ver con la estructura de la familia, digamos, cómo cambian las estructuras de la familia, ¿no es cierto? Y desde hace mucho tiempo creo que también somos muchos los que hemos venido planteando en decir, bueno, efectivamente las familias van cambiando. ¿Cuándo vamos a tener una política pública que tenga la capacidad de poder preguntarle también a las familias qué es lo que se requiere? ¿Ya? Yo creo que un gran problema, y nosotros desde la política pública, desde la sociedad civil, desde el Estado, hemos diseñado siempre, pero nos ha costado mucho diseñar con la gente, ¿ya? Yo creo que hay un tema ahí, ¿no es cierto?, que me parece que es relevante, particularmente por el momento que vive Chile. ¿Ah? No es casualidad que estemos discutiendo esto, ¿no es cierto? Vamos instalando las piezas en un contexto que nos planteaba Emanuel al comienzo de mucha dificultad. De mucha dificultad, el estallido social está lleno de sensaciones, pero también de una vivencia cotidiana de la gente que cuando uno ve todo el cuadro, uno dice, claro, uno puede aquí definir razonablemente lo que es la desigualdad, es esta acumulación inmerecida de desventajas. ¿Ah? En educación, en salud, en protección social, territorialmente, etcétera. Entonces, a mí me parece que uno de los puntos centrales, bueno, veamos nuestros sistemas de focalización, veamos nuestros sistemas, veamos qué es lo que la gente requiere. Verónica también apuntaba a un punto que me parece que es muy importante y que dice, pareciera que cuando vamos a asignar beneficios, lo que más miramos, o casi lo único que miramos, es el tema de los ingresos. Este también es un tema que en Chile viene discutiéndose hace mucho tiempo. ¿Cómo somos capaces de poder integrar aquellos aspectos de la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que están presentes en la familia y que van más allá del ingreso? ¿Ah? Me refiero fundamentalmente a las familias que viven con personas con discapacidad, adultos mayores, y un tema que brevemente tiene que ver con lo territorial. Hay vulnerabilidades territoriales. Si uno analiza los mapas de las grandes ciudades de Chile, particularmente el de Santiago, sabe perfectamente bien que la mayor cantidad de muertes de la COVID-19 se produjeron en la zona surponiente. Sabe perfectamente bien que ahí se radica la mayor cantidad de personas sin educación. Sabe perfectamente bien, ¿no es cierto?, que tiene el peor transporte. Sabe perfectamente bien que ahí se acumulan las viviendas sociales. Es decir, si tenemos tan claro el panorama, ¿no es cierto?, ¿por qué no somos capaces también de integrar otros elementos que vayan más allá del ingreso? A mí la verdad no me importa mucho si dos niños, dos familias que están en una escuela con un IVE muy bajito, ¿no es cierto?, el índice de vulnerabilidad escolar, uno tenga más recursos que la otra. Entonces, el banco nos dice, bueno, no puede ser que el ingreso sea lo único o lo más relevante. Estoy totalmente de acuerdo, tenemos que avanzar hacia modelos, ¿no es cierto?, que nos permitan mirar con mayor precisión. Lo mismo señalaba el banco respecto, y contestado tu pregunta, ¿no es cierto?, sobre el tema de los beneficios, a la provisión de beneficios al hogar, viendo cómo podemos avanzar a una cuestión mucho más integrada. Entonces, esta cantidad de ministerios, servicios relacionados, que tiene esta cantidad enorme, ¿no es cierto?, de beneficios que no conversan unos con otros. Entonces, creo que Verónica colocaba dos temas, ¿no es cierto?, de efectividad y calidad. Lamentablemente, si hay algo que está muy mal distribuido en nuestro país, lo hemos escuchado, ¿no es cierto?, en la mañana de hoy, tiene que ver con las oportunidades en general, particularmente en los sistemas de protección social. Va a depender mucho de un municipio a otro, etcétera. Entonces, y aquí termino simplemente decir, bueno, ojo nuevamente, porque hay algo que también señala el banco y que también lo señaló Verónica respecto al tema de las miradas, ¿no es cierto?, territoriales. Esto de las miradas territoriales no se... Porque hoy día en Chile las políticas se toman desde arriba y son los municipios los que tienen que aplicarlas, sin ninguna posibilidad de adecuar y adaptar al territorio estas políticas que vienen desde arriba. Entonces, evidentemente, cuando estamos hablando de un mismo beneficio para la zona urbana o la zona rural, hombres, mujeres, o sea, aquí no hay adaptabilidad de nada.
ni de género, ni territorial, de ninguna forma. Entonces, quiero insistir en esto, me parece que es central, ¿no es cierto?, para que tengamos un avance en esto. Creo que el panorama es bastante oscuro por todo lo que hemos venido escuchando, todos más o menos lo sabemos, pero aún así me parece que hay espacios en los cuales se pueden mejorar estos sistemas y hacerlos mucho más eficientes. Esto es lo mismo que el agua. Hoy día tenemos una crisis hídrica brutal. Sin embargo, el 70% del problema de la crisis podría resolverse por una buena gobernabilidad, con una mirada totalmente diferente de cómo hacernos cargo del tema del agua. Yo creo que aquí estamos en una presencia de algo más o menos similar. Creo que tenemos todavía espacio, ¿no es cierto?, para lograr mayor efectividad y calidad en el sistema de protección social. Gracias, Leonardo. Bueno, y yo les contaba que Jóvenes por el Futuro, Une tu Voz, es un proyecto que nació en colaboración entre el Banco Mundial y América Solidaria para generar espacios de diálogo sobre el diagnóstico que hacen los y las adolescentes que viven en nuestro país, sobre los desafíos y las propuestas para avanzar como país hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Y hoy nos acompaña Martina, una de las voceras de este proyecto, y quisiera preguntarte, Martina, que nos puedas contar cuáles fueron las principales preocupaciones que han surgido en estos encuentros entre los y las jóvenes en torno precisamente a estos temas que estamos hablando, la desigualdad, la inequidad. Bueno, antes de partir, quería mencionar que para mí se pueden referir con pronombres femeninos y que se realizó una encuesta en el proyecto antes de 2 diálogos y había una pregunta en la encuesta de si tú como joven considerabas que ser joven era un impedimento para expresar tu voz, y el 50% dijo que eso era un impedimento, y creo que es una cifra que es como alarmante, porque es mucho un 50%, y en los encuentros se dialogó mucho de esa cifra, de cómo ser joven era un impedimento, que nos vemos como extremistas, como con ideas utópicas, y no somos así. Estamos muy pendientes a la realidad, a lo que está pasando, como a progresar como sociedad. Y bueno, se tocaron 3 temas de sistema de salud en Chile, de educación de calidad y de distribución de ingresos, equidad de género. Y todos estos temas se abarcaron desde la perspectiva que cada individuo tenía de su comuna, de su género, su raza, su clase social y todo eso, y se plantearon en sistema de salud problemáticas como que hay una atención desigual y discriminatoria hacia los pacientes, que hay muy mala infraestructura y muy malas condiciones laborales para los médicos, y una distribución poco equitativa de los médicos. No hay buena distribución de insumos, por ejemplo, un joven de Copiapó que se tenga que hacer un tratamiento a Santiago porque no hay un hospital en Copiapó que le pueda realizar el tratamiento, entonces eso es bastante poco equitativo. En el tema de acceso a educación de calidad, se habló de cómo el lucro de la educación afecta a los jóvenes que están en situaciones más vulnerables, como por ejemplo las niñas del Sename, también de la centralización, que habla de cómo se enfoca la educación que sea como más de calidad, entre comillas, en Santiago, y que, bueno, respecto a la centralización, en el próximo webinar mi compañero Brian Paredes va a estar hablando más de eso, entonces, para no robarle como el tema. Y en redistribución de ingresos e igualdad de género, teníamos como que tener claro que hay una brecha laboral, y no es solamente de sexo hombre-mujer, sino que también es a las diversidades de género, como por ejemplo un tema que fue muy tocado, que era hacia las personas no binarias, también a las personas migrantes, todos estos temas que lo abarcaron también las personas en el panel, que se genera un prejuicio y todos estos sectores se ven afectados de manera negativa,
y también vimos que, según la encuesta, preguntaba 3 palabras con las que relacionas la redistribución de ingresos e igualdad de género, y las palabras que más se dijeron fue desigualdad, feminismo y equidad. Y a desigualdad se refirió a la percepción que tenemos como jóvenes de la distribución de los ingresos o de los pagos, y feminismo y equidad como una vía o una solución a todos estos temas de desigualdad. Perfecto, muchísimas gracias Martina. Muy iluminador los resultados que compartes con nosotros de las conversas que salieron entre los y las jóvenes. Nos quedan pocos minutos, pero quisiera asignarle a cada uno más o menos 1 minuto y medio para cerrar algunos temas. Emanuel, me parece que fuiste bien categórica respecto de las urgencias y el horizonte de tiempo en que se tienen que resolver o empezar a mostrar resultados las soluciones propuestas para avanzar en desigualdad. ¿En qué horizonte de tiempo estás pensando, siempre con la idea de la cohesión social como un factor determinante? Gracias, Carolina. Bueno, desde las ciencias sociales consideramos que se nos viene un periodo largo de alrededor de 10 años para resolver algunos de los problemas más apremiantes que tenemos. Y este plazo es más o menos por la siguiente razón. Bueno, todos sabemos que el ciclo de acción colectiva en Chile empieza en el 2006 con el movimiento Pingüino, se agudiza en el 2011 y revienta la situación en el 2019. Es decir, ya veníamos con un largo plazo de manifestaciones no resueltas, bien lo sabemos, de lo contrario no habríamos tenido un estallido. Estimaciones internacionales en torno a actividad de protestas post-pandemia muestran que hay protestas durante más o menos 2 años después del cierre de una pandemia. Esto, obviamente, esta que tenemos ahora es global y es la primera desde la influencia española después de la Primera Guerra Mundial, pero se han hecho estudios desde el inicio de este siglo sobre pandemias regionales, ¿no? Como SARS, sobre todo en Asia, pero también en África. Y entonces hay un ciclo de acción colectiva de por sí después del cierre de una pandemia. Y nosotros ya veníamos con un ciclo largo antes. Bueno, tenemos ahora el año de tiempo de la convención para que trabaje, tenemos 4 años eventualmente del futuro gobierno que viene, pero sabemos que ni la convención ni el próximo gobierno, que va a ser de transición institucional, va a lograr resolver la cantidad de problemas que pusimos sobre la mesa ahora. Por lo demás, la convención va a resolver parte del debate sobre las reglas del juego en la sociedad chilena y los nuevos elementos que queremos resolver en términos de justicia social, ¿no? En términos como de macroacuerdos. Pero nos falta una pieza que obviamente es más difícil aún de integrar en este esquema, que creo que varios colegas lo han mencionado antes, que es el rol de la élite. En un país en el cual el 1% de la población concentra el 35% de la población, no podemos hablar de igualdad de oportunidades. Hay un grupo que no compite, no necesita competir, lo tiene asegurado al nacer. No es propio de Chile, sabemos que en América Latina es común y este fenómeno se ha puesto más fuerte en los 30, 40 últimos años a nivel global, pero es por eso que estamos pensando en ciencias sociales y en el COES en especial con horizontes de tiempo más largos, ¿no? Y de hecho quizá ahora deberíamos hacer el trabajo que no hicimos en el 2010, en el momento del bicentenario de la independencia, pensar dónde queremos que esté Chile en el 2030, que ya es mañana, pero sobre todo en 100 años más. Y eso, por eso las recomendaciones que hace el Banco Mundial me parecen todas efectivamente como muy acertadas, pero la pregunta que tenemos detrás es cómo financiamos esto, con qué recursos y qué pone cada sector en este país para que esto resulte. Hemos visto por el informe del Banco Mundial que las necesidades son muchas. Chile es un país rico, pero con desigualdades muy, muy, muy fuertes, y mientras no hablemos en profundidad de cómo vamos a financiar las necesidades del país, la verdad que tenemos una dificultad. Y mirando en el largo plazo, y con eso cierro, si la élite no asume cuál debe ser su rol en este momento para contribuir a una mejor distribución de los recursos en la sociedad, la verdad es que no vamos a avanzar y podemos farrearnos en las próximas décadas de la misma forma que no las hemos farreado en algunas otras oportunidades en la historia de América Latina. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Jorge, tú hablabas también de la necesidad de mejorar el trato en el sistema de salud
porque hay una desigualdad en ese sentido. Y había quedado pendiente la pregunta de esta recomendación del Banco Mundial de la creación de esta figura de los navegadores para orientar a las personas a hacer una mejor gestión del acceso a los distintos niveles del sistema de salud. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, en primer lugar, no es idea del Banco Mundial, las enfermeras de práctica avanzada y los navegadores es un modelo que se ha ido estudiando y practicando en varios países en el mundo como un modelo para acompañar al paciente en cáncer particularmente en su percurso a través de las distintas especialidades que va teniendo que acoger en cuanto a diagnóstico, tratamiento y recuperación, o eventualmente el cuidado paliativo. Y es una necesidad porque indudablemente el cáncer, que es uno de los grandes problemas que está siendo la primera causa de muerte en muchas partes, en Chile lo será dentro de poco, ya lo es en 5 regiones, necesita de un apoyo porque nadie sabe mucho de cáncer, ni siquiera los propios especialistas saben realmente todo lo que debieran saber. Por lo tanto, el acompañante, el navegador, la mano amiga que te va guiando, ayudando a pasar las distintas etapas médicas, científicas o burocráticas que te impone un problema, hay que mejorarlo. Y por otra parte, el asunto de, perdón, se me olvidó cuál es la otra parte, pero la enfermera de práctica avanzada, el trato. Bueno, obviamente que el trato es básico y fundamental para poder alcanzar una satisfacción que refleja calidad, pero que también refleja comprensión en el trato del enfermo por el parte del especialista o de la persona que lo recibe en un sistema de salud. Eso es parte de las relaciones humanas. Tampoco es un descubrimiento muy extraordinario. El trato, la acogida, el afecto con el cual se recibe a una persona enferma, independiente del curso que vaya a tener esa enfermedad, es muy importante. Y todo lo que hemos estado enfermos o estamos entrando en las enfermedades de la vejez, en las vulnerabilidades, lo apreciamos mucho cuando tenemos una voz amiga, una mano amiga. Y eso parece que en el espacio público cuesta más mantenerlo y obtenerlo, pero es una necesidad. Gracias, Jorge. Enio, quisiera pedirte una reflexión final en el contexto constituyente en el que estamos sobre el horizonte para la educación. Sí, oye, muchas gracias. Sí, yo creo que el proyecto constituyente no se me ocurre una irresponsabilidad mayor que tratar de descalificarlo o contraponerse, digamos. Yo creo que tenemos que entender que es la única forma que tenemos de poder generar un nuevo modelo de sociedad participativo, ¿ya? Y que evite una escalada de violencia que nadie razonable puede querer. Ahora, en ese contexto, nosotros como universidades públicas hemos puesto por entero al servicio de esto. Creo que aquí nadie puede pretender tener verdades. Bueno, de hecho, el modelo que vivimos hoy día, unos señores que querían tener verdades absolutas y que vivieron la ilusión que se las otorgaba esta dictadura inclemente de poder hacer lo que quisieran, y eso no se debe repetir nunca más, y las universidades deben saberse al servicio de la constituyente, de los gobiernos, etc. Yo deploro, sin embargo, lo que ha ocurrido hasta ahora entre la política y la academia. Yo creo que la política no ha entendido que debe usar a la academia en lo que son los proyectos de desarrollo del país. Me parece que, en concreto, por ejemplo, como muy bien decía Jorge, y siguiendo lo que decía Emanuel, aquí realmente se han desentendido de atención primaria en salud, salud mental comunitaria, etcétera, y a nivel de la universidad, esta mirada mercantilista, por ejemplo, consideran que los hospitales públicos tienen camas que son importantes para las universidades que tienen facultades de la salud, ¿ya? Y por lo tanto el tema es cómo se cobra, cómo se adjudican esas camas, ¿ya? Y no se entiende que entre las facultades de salud de las universidades públicas y el sistema de salud tiene que haber una sinergia, tiene que haber una proyección, ya precisamente histórica, una proyección que apunte a cuáles son los problemas. Termino con un detalle que es absolutamente increíble. A propósito de Atacama, donde no se van médicos, enfermeras, profesionales de la salud,
Si hoy día nosotros quisiéramos generar una facultad de la salud en Atacama, no podemos porque está prohibido expandir la matrícula por las restricciones que significa la gratuidad, y por lo tanto que hay que cuidar los presupuestos. Yo no sé si alguien puede entender que un Estado, díganme si eso es Estado, ya puede prohibirse a sí mismo generar una facultad de la salud en un lugar en que necesitan precisamente médicos o enfermeros. O sea, eso no es Estado. Ya, como muy bien dice en la Nuit de Bahrein Casanova, cuando le dicen el jefe de correo detuvo al rey. Casanova dice, no, pues si el jefe de correo detuvo a ese señor es porque ese señor ya no es el rey. Si un Estado no puede generar una facultad de la salud es porque no es un Estado. Y yo creo que eso es un tema de reflexión profunda, y termino invocando que realmente tenemos que volver a tener una idea de que somos capaces de construir en conjunto pensando en un bien común, que lo que cada uno dice no necesariamente conlleva un interés propio, privado, que es factible generar un ámbito en el cual pensemos de nuevo como comunidad, como sociedad, ¿ya? Y para eso la reestructuración de un sistema público es absolutamente esencial. Y para ello, entonces, la Constitución va a ser muy importante, y para ello, obviamente, las universidades públicas estamos totalmente al servicio de ese proyecto. Gracias. Muchas gracias, Enio. Gracias, rector. Leonardo, también una reflexión final desde tu ámbito de trabajo en el contexto del proceso constituyente que estamos viviendo. Yo creo que lo que se ha dicho, y creo que, vuelvo a insistir, tenemos harta pega. Me parece que el tema de la protección social está íntimamente ligada con el tema de la dignidad, y la dignidad está dentro, ¿no es cierto?, de aquellos conceptos básicos que tenemos que acordar en el proceso de convención. También está íntimamente ligada a la protección social con todo aquello que dice relación con no solo los derechos sociales, sino que con el nivel de vida digno. En ese nivel de vida digno, nosotros tenemos que ser capaces de poder traducir poesía en prosa. Yo creo que el gran problema que tenemos es que pensamos que una vez que tenemos arriba, ¿no es cierto?, el gran título, está todo hecho, y sabemos perfectamente bien que uno de nuestros principales problemas es ese. Tenemos que ser capaces de poder traducir, o como se dice más técnicamente, configurar la protección social que el país requiere. Y eso requiere por lo menos 4 grandes ámbitos. Uno normativo, que sea capaz de ordenar todo aquello que tenemos, ¿no es cierto?, y que hemos visto y que se ha mostrado hoy día por el banco, ¿no es cierto?, esta cantidad gigantesca, muy desordenada. Lo normativo nos tiene que ayudar. En segundo lugar, lo institucional. Tenemos que ser capaces de avanzar en materia institucional que nos permita ordenar y nos permita bajar en los niveles. Nosotros siempre nos quedamos en el nivel nacional. ¿Cómo ahorramos el nivel regional? ¿Cómo le damos mucho más peso? Eso tiene que ver con redistribución del poder. Y avanzamos también al tema local. En tercer lugar, tenemos que irnos necesariamente a lo programático. Es decir, aquello que hoy día se discute a nivel de, perdónenme la expresión, de poesía, ¿no es cierto?, sobre el nivel digno de vida, tenemos que ser capaces de bajarlo en nuestro normativo, en institucional, en lo programático. Y el cuarto, que nos parece que es una cuestión absolutamente clave, es el tema presupuestario. ¿Cómo somos capaces de sostener un sistema de protección social que, como bien decía Verónica, no se trata de sumarle más cosas, sino que ordenarlo, rediseñar un sistema que ya tiene cierto pero tenemos que ser capaces de rediseñarlo también mirando este proceso. Este proceso no es solo un proceso constitucional, es un proceso político, es un proceso que, como Manuel ha dicho muy bien, es un proceso que va cambiando una serie de elementos, ¿no es cierto?, y de miradas que se tiene sobre el país, a partir precisamente de eso que se denominaba estas clases medias. Yo quisiera hacer esa diferencia entre clases vulnerables, clases medias, ¿no es cierto?, y aquellos sectores pobres, que es una gran mayoría en el país. Por lo menos estamos hablando del 60-70% del país. Entonces, tenemos que ser capaces de rediseñar, ¿no es cierto?, en estos 4 aspectos, precisamente este sistema de protección sistema de protección social, digo, que vaya de acuerdo con los tiempos que tenemos. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Y Martina, por último, quería preguntarte, ¿tienes para compartir con nosotros algunas recomendaciones, propuestas, sueños para construir un Chile con mayor igualdad de oportunidades que haya salido de las conversaciones en el grupo? Salieron muchas ideas de cómo aumentar la participación juvenil. De las que más se repitieron fueron de crear espacios juveniles como vocerías, consejos, cabildos, asambleas y todo lo que eso convoca, que sean nacionales y interregionales, porque
no sé si comparte lo mismo, pero la realidad de una adolescente chilena no es la misma realidad que la de una adolescente panameña. La realidad de un colegio de Ñuble no es la misma realidad que un colegio en Coquimbo. Y la realidad de la comuna de Quintero no es la misma realidad que la comuna de San Antonio. Entonces todos tenemos cosas distintas para aportar. Entonces, en base a eso, hacer un trabajo que sea colaborativo y de hacer escuchar las voces y alzar las voces para como enriquecernos de las experiencias de las otras personas y que la diversidad nos permite como avanzar como sociedad y es como un puzzle que nos permite armar, cada uno es como una pieza y eso, de no ver en menos la voz de otra persona y mucho menos de los adolescentes, porque tenemos cosas que hablar y tenemos cosas que aportar. Entonces, ojalá que hacernos más presentes como adolescentes y hacer un trabajo quizás intergeneracional y eso más que nada. Muchísimas gracias, Martina, por tu aporte. Para finalizar, hay una pregunta que llegó a través del chat, en realidad son dos preguntas, pero van al fondo de lo mismo, que quisiera hacerle a Cristian Herrera, que es el especialista del Banco Mundial que redactó la nota en materia de salud. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, Carolina, aquí estamos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se propone desde el Banco Mundial integrar al sector privado al seguro de salud único y universal? ¿Es condición que este sistema sea sin fines de lucro? Gracias, Carolina. No, esta pregunta es muy buena, apunta a un tema que es bastante controversial, no solo en Chile, en otros países, en Latinoamérica en general también. Y la verdad es que existen distintos modelos en esto, ¿no? Pero lo más importante es que, en primer lugar, existan reglas públicas y un sistema de seguridad social que sea único, ¿no? Para toda la población. Y dentro de ese sistema que tiene reglas comunes, busca generar beneficios comunes, busca generar también acceso lo más equitativo posible, de calidad lo más equitativa posible, es donde uno puede pensar que sí existan tanto aseguradores como prestadores privados, ¿sí? Pero en ambos casos, los países desarrollados, más avanzados, que sí cuentan con estos actores dentro del sistema de salud, tienen una regulación que es muy fuerte, ¿sí? Que es una regulación sobre todo al sector privado para que cumplan con ciertos estándares que aseguren ese acceso equitativo, esa calidad, y no abusar en cierto modo, porque sobre todo, como la pregunta dice, ¿no? Los prestadores, por ejemplo, privados, que tienen fines de lucro, tienen incentivos que son distintos, por supuesto, ¿no? Buscan maximizar sus ingresos y eso a veces genera problemas, en muchos casos, con los propios pacientes. Entonces ahí la regulación tiene que estar muy fuerte, pero países como Canadá, países como Australia, tienen sistemas unificados donde existen prestadores con y sin fines de lucro, en su mayoría son sin fines de lucro, pero en base a estas reglas pueden funcionar y cumplir con los valores y con los principios de equidad y de universalidad que son tan importantes en todos los sistemas. Entonces, un sistema de seguridad social unificado con reglas claras podría contar con prestadores privados, con aseguradores privados, pero con estas reglas públicas muy fuertes y muy bien implementadas y puestas con un ente público muy presente y fuerte, ¿no? Oye, Muchas Carolina, gracias. Carolina, Sí, mil disculpas. Sí, ocurre que me están diciendo que hace 10 minutos que me están esperando para No iniciar te preocupes. la para reír. Entonces yo quería, pero no quería dejar de decir, en primer lugar, un profundo agradecimiento al tremendo apoyo, además técnico, que nos ha brindado muy, muy relevante el Banco Mundial en el proyecto del Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, que es tan importante para nosotros. Celebrar todas las opiniones que han hecho aquí y enfatizar que aquí de alguna manera representamos lo que creemos que es el valor más importante de la conceptualización en la universidad futura, el modelo napoleónico de los sectores, los saberes separados,
A nosotros nos dio frutos extraordinarios en Chile. Creo que la Universidad de Chile ha participado en la construcción de esta república, como en pocas partes lo puede uno imagina que la universidad lo haga. Pero hoy día es el momento de la transdisciplina, es el momento de salir de los esquemas de cada disciplina y pensar, hibridar saberes para resolver la complejidad de los problemas que se nos vienen. Muchas gracias y les pido mil disculpas porque yo estoy obligado ahora a retirarme, ya no si no me van a haber llevado la rastra para allá, lo cual va a ser un poco estético. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias, rector, muchas gracias por su participación. Bueno, y aprovechamos de agradecerle a todos los panelistas porque es el momento de cerrar el panel, ya estamos cerrando este webinar. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Emanuel, gracias, Jorge, gracias, Martina, por su participación acá en el panel. Que tengan un muy buen día. Gracias a ti, Carolina. Muchas Gracias. Chao, chao, que estén bien. Bueno, y al cierre de este webinar queremos compartir con ustedes los resultados de la encuesta que hicimos a través de nuestra cuenta, de la cuenta de Twitter en realidad del Banco Mundial LAC, y que preguntaba, para avanzar hacia un Chile más sostenible e inclusivo, ¿cuál debería ser la prioridad del país? Y ahí están, ven ustedes vamos a compartirlas por la pantalla, las respuestas y la participación. Para redistribución del ingreso, el 45,2% de las votaciones en la tweet poll, por lejos, la mayor preferencia. Luego viene la mejor protección social, 26%, un sistema de salud equitativo, 11,6%, y acceso a la educación superior, 17,1%. Así es que redistribución del ingreso en primer lugar, mejor protección social en segundo, acceso a la educación superior en tercer lugar, y un sistema de salud equitativo en cuarto lugar. Bueno, comenzamos a cerrar así entonces este webinar y los dejamos invitados para la próxima sesión de Piezas para el Desarrollo, el próximo jueves 4 de noviembre, en que estaremos abordando con mayor detalle las recomendaciones sobre cómo aumentar la equidad regional en Chile. Los esperamos y contamos con su pieza. Chao.